¿Cómo? 27 y 28. Listo. Entonces, muy bien. Vamos a, o estamos desarrollando una serie acerca de relaciones basadas en Efesios capítulo 5, verso 20, a Efesios capítulo 6, versículo 9. Habla acerca de 6 tipos de relaciones. Habla de relaciones de padres con hijos, relaciones de esposos y esposas, y relaciones de jefes y de empleados, ¿cierto? Y hemos creído que es muy importante analizar eso, porque pues son las relaciones que tenemos todos, y la Biblia demarca eso. El mes pasado que desarrollamos el tema de los mandamientos, pues tocamos el tema de el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, y yo compartí, pues tuve el privilegio, me correspondió a mí, y yo prediqué y lo titulé Para que te vaya bien, ¿cierto? Y analizamos algunas cosas de cómo se honra, ¿sí? Si lo voy a recordar, dijimos que uno honra a los papás a través de la obediencia, a través de la reverencia, a través de la atención y a través de la estima, el tener estima, el tener reconocimiento. Y dijimos que habían básicamente 4 formas como honrar al papá y la mamá. ¿Quién me recuerda? Ustedes que escriben, que repasan lo que uno predica, que como los debería profundizan. Dígame, si usted no lo hace, dígalo por fe, dígale, yo nunca tomo notas, yo me quedo dormido. Oiga, me pasó, estuvimos compartiendo con unos capellanes y se me quedaron dormidos 3. Pero un señor roncaba, la cosa más impresionante fue una experiencia loca. No tenía micrófono porque yo estuve en un evento donde había un señor que empezó a roncar y le pusieron el micrófono. Y usted se imagina, se despertó súper asustado. Entonces, si de pronto usted hace parte de esos que duerme, pues hable por fe de que usted va a tomar apuntes, va a profundizar en lo que aquí compartimos. 4 formas como honrar. ¿Quién me recuerda? Son sencillas. Muy bien. Súper. ¿Sí? Y legado, un aplauso a Erika. Súper. Correcto. Tal cual. Muy bien, muchas gracias, Erika. Así se honra. Entonces, el enfoque que considero que hoy le debemos de dar, pues habiéndolo ya enseñado con un mandamiento, habiendo mostrado que a uno le va muy bien, ¿sí? Que a uno tiene 3 consecuencias de eso, es bienestar, longevidad y prosperidad. Las 3 consecuencias que tiene el honrar al papá y la mamá, y lo compartimos. Entonces, si de pronto usted no estuvo, va al canal de YouTube de Nuevo Amanecer y busca Para que te vaya bien, y ahí está la prédica. Pero hoy pues no vamos a hablar de los que le va bien, porque ya hablamos. Hoy vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando uno no honra a los papás y a las mamás. Entonces, el mandamiento, pues, o el tema que voy a desarrollar hoy se llama relaciones rotas. ¿Por qué? Porque pues es la relación primaria. Hemos dicho a saciedad, no todo mundo es papá, no todo mundo es hermano, no todo mundo es tío, no todo mundo es primo, pues no todo mundo es cuñado. Pero lo que sí nadie puede decir en este auditorio es que usted no es hijo. Usted me diga a mí, yo no soy hijo. Entonces yo le digo, entonces usted es un extraterrestre. Pues porque todos somos hijos, ¿cierto? Entonces es la relación primaria, y cuando se rompe esa relación, pues así como vimos, hay unas consecuencias. Entonces vamos a estudiar 3 historias. 3 historias de esas que usted ya sabe, pero las vamos a analizar bajo esas consecuencias, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los buenos médicos no solamente son aquellos que le dicen cómo recuperarse, sino cómo se enfermó, ¿cierto? Chévere que un médico lo acompañe a uno en un proceso y le diga, vea, usted se mejora cambiando tal hábito, haciendo tal ejercicio, tomando tal medicina. Creo que es buen médico, pero creo que es mucho mejor el que le dice, ¿sabe usted por qué se enfermó? Porque usted no tuvo en cuenta esto, porque trabajó en aquello. Entonces hoy vamos a verlo desde ese enfoque, o en otras palabras, una de cal y la otra de arena, ¿sí? Entonces por eso hice mención. Entonces, en esto de relaciones rotas aparece algo, y es el juicio. Cuando Dios trae juicio, cuando Dios tiene que tratar con una persona. ¿Por qué? Porque Dios al hijo que ama, ¿qué? Lo corrige. Porque el amor, dentro de ese paquete grande de amor, pues entra la corrección. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay algunos que nos gusta que nos amen mucho. Sí, entonces hay gente que se acostumbra a que lo motiven mucho.
¿cierto? ¿Por qué? Porque, espere, déjeme decirle algo, yo lo he predicado. Tu vara y tu callado me infundirán. Entonces hay gente que dice, Señor, anímeme, aliénteme. Alguno no. Yo les he contado testimonios que yo me acostumbré a una forma en la que Dios siempre trataba conmigo. Y una vez le dije, Señor, no hay formita de cambiar. Yo les he predicado, yo tengo 4 hijos y los 4 hijos la corrección es completamente diferente. Y tienen el mismo papá. Así que como Dios lo corrige a usted, no es como me corrige a mí. La forma como usted entiende no es la que yo entiendo. Entonces usted dice, ¿y por qué a fulano vea lo que hace? Porque ese tiene otra forma para entender que no es la suya. Sí. Muy bien, ¿me deja orar por usted? ¿Sí? Señor, yo espero que así como has ministrado mi corazón, tú permitas que también yo pueda a través de tu palabra ministrar a mis hermanos. Y te quiero pedir hoy, Señor, un entendimiento que nunca antes, o sea, hay 3 historias, pero que hagas algo sobrenatural a la hora de estudiar esta palabra. Algo que marque, Señor. Gracias porque nos amas y en ese amor también nos corrige, Señor, para nuestro bien, para que participemos de tu santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo primero es que vamos a recordar la base de esto, ¿cierto? ¿Cuál es la base? Dice, hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo. Entonces, todas las relaciones están enmarcadas en Cristo. De pronto el domingo quisiera traer una imagen como Dios nos lo mostró a la hora de compartir esta serie. Dice, y eso es lo que corresponde hacer. ¿Sí? El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden de su padre y de su madre. Así, ¿qué pasa? Les irá bien y podrán vivir muchos años de vida. Entonces, si uno despeja la X, pues cuando uno no honra ni obedece, ¿qué ocurre? Pues no le va bien, y entonces si no le va a uno bien es porque le va mal. Y pues en vez de tener una vida longeva, lo que ocurre es que el que se muere temprano. Oiga, les cuento que ustedes son gente muy inteligente. A mí me alegra muchísimo saber que ustedes son así. Entonces aparece un señor llamado Rubén, ¿se acuerda? Don Rubén. Sí, don Rubén. ¿Se acuerdan que yo he hablado de las 3 clases de hijos? ¿Quién lo recuerda? Esa es vieja, clásica mía. Isabel. El consentido, el resentido y el instruido. Bueno, muchas gracias. Sí, hay 3 clases de hijos, 3. El que resintieron, ese que no le dieron sino órdenes, no le dieron sino mandatos, le exigieron, por lo regular es el mayor, con el que hacen el curso, sí, con el que experimentaron. Por lo regular hay sus excepciones. Y está el consentido, que por lo regular es el último, el raspado de olla, con el que todos los errores que cometieron con el otro, ¿qué quieren? Pues evitarlos, ¿cierto? Y entonces a ese no le exigieron, a ese le toleraron, le dieron no lo que necesitaba, sino lo que quería y demás. Pero aparecen los instruidos, que son todos aquellos que son expuestos a la formación, a la disciplina de la amonestación y que logran cumplir o llegar al objetivo, porque los hijos son esos. Acá estamos hablando con un resentido, con alguien que tenía un corazón dañado, al punto de que ustedes conocen la historia con el hermano José. Pues un día, cuando venía José, ¿qué ocurrió? Dijeron, ahí viene el soñador y pues vamos a echarlo en la cisterna. Había un dolor. Y dice la palabra, y aconteció morando Israel, que quiere decir Jacob, en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual oyó Israel, y fueron los hijos de Israel 12. ¿Qué hizo Rubén? Tuvo relaciones sexuales con una concubina. Usted recuerda que Jacob tenía a Lea, la fea, bueno, la de ojitos bonitos, pues, la de ojitos tiernitos, perdón, yo no estoy, no estoy criticando ni nada, pero pues decía que tenía unos ojitos muy bonitos, de ahí para adelante no. Pero también tenía ¿a quién? A Raquel, que era la mujer que la amaba. Pero de ñapa, porque ese día había una promoción,
trate de meterle a esto dinámica, ¿cierto? Le entregaron otras dos. Y en esa dinámica, pues la que amaba no podía tener hijos, la otra sí podía tener hijos. Entonces la que amaba le dijo, pues tenga hijos con mi concubina, y eso ahí se armó. El hecho es que el señor, buen papá, tuvo hijos en 4 señoras. Pero amaba solamente a una mujer. Entonces hay una forma como el enemigo daña el corazón a través de ese desamor, de ese desprecio. No dice la historia cómo llegamos a esto, pero si usted me lo permite y le damos rienda suelta a la imaginación, yo sí puedo creer cómo se llega. Creo que hubo un momento donde Rubén empezó a darse cuenta de las preferencias que habían y sintió mal por causa de su mamá y no trató eso. Véanlo, muchas gracias. Porque él era hijo de ¿quién? De Lea, de la que habían despreciado. Y entonces compró esa pelea y empezó a atesorarla en el corazón. Y llegó un momento donde dijo, ¿cómo le hago saber o cómo le hago entender a este hombre que ha despreciado a mi mamá lo que sentí? No deja ver la Biblia que había un romance, que fue un acto de amor, de que, no, fue un acto físico. Había una condición de una señora que era una concubina y es muy probable que como pasó con Agar, pues tenía que cumplir con eso y ese hombre termina teniendo relaciones sexuales con la concubina de su papá. Y eso, no sé para usted, si hoy yo le digo a usted que hay un muchacho que tuvo relaciones sexuales con la esposa del papá, no con la mamá, sino con la esposa del papá, ¿usted qué pensaría? Hoy, 2023, sociedades líquidas, mente abierta, libre pensamiento, libre desarrollo de la personalidad. Pero sí le daría como, oiga, pero tanta gente, ¿sabe qué decía mi madre? Tanta gente para uno meterse con la familia. ¿Escuchaba eso? ¿Usted le dijeron eso o no? ¿Le dijeron o no le dijeron? Eso de que primos más me arrimo, eso. Pero algunos sí se dieron piquitos con los primos, no pueden negar eso. Alex, el Señor te ha perdonado. Está bien. Hermanos, pero se rió, siempre hay mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Al final de los días aparece una palabra y era el momento donde Jacob va a morir y dice la Biblia, Rubén, tú eres mi hijo mayor, eres mi primer hijo, la primera prueba de mi fuerza. Tienes el primer lugar de honor y el primer lugar en poder. Oiga, primero le pega semejante. O sea, la verdad a mí me parece mal hecho eso. Yo, sí, no, pero ¿cómo? Si después le va a decir semejante cosa. Tú eres mi hijo mayor, gracias, pa. Eres mi primer hijo, muy amable. La primera prueba de mi fuerza, muchas gracias. Tú tienes el primer lugar de honor y el primer lugar de poder. Quedo muy agradecido. Pero me ofendiste gravemente, pues te acostaste con una de mis mujeres. Por eso ya no serás el primero, pues eres como el mar que no se puede controlar. Qué cepillada tan tremenda y qué aterrizada tan brava. Y es que ser el primogénito, vemos más adelante en la Biblia que tenía unos derechos con relación a lo espiritual y con relación a lo físico y material. Y acá hay un hombre que tiene que asumir una consecuencia por nunca haber tratado eso, por nunca haberse arrepentido, apartado. Y hoy tengo que decirle, si a uno por honrar al papá y la mamá le va bien y tiene larga vida, pues esa deshonra lo que hace es que uno le dé lugar a esa pérdida de liderazgo. Eso que Dios le había colocado, eso que el Señor, el primero, el más importante, la fuerza, ese liderazgo se perdió. Y tendríamos que analizar hoy,
y pensar que si el servicio, lo que hablamos cuando predicamos acerca de los beneficios de honrar, trae empoderamiento, pues entonces la deshonra lo que hace es quitar, y ese liderazgo que ya le había correspondido se perdió. Y de esa misma forma, esa influencia, porque era el primero y el más poderoso, habla no solo de liderazgo sino de influencia. ¿Quién después de semejante acto le recibe un consejo a Rubén? Pues no sé, pero queda complicado de que tuviera un tipo de respeto en la familia. ¿Quién después de eso se atreve a exigir derechos cuando hizo algo que iba en contra? Pensemos hoy, si estamos viviendo situaciones de falta de liderazgo, de falta de influencia, y no solamente de eso, de derechos en todas las áreas, si no ha habido actos de deshonra que no han sido trabajados. Aquí no hay nadie que no haya deshonrado al papá y la mamá, eso está claro, pero nunca se trabajó. Y por alguna razón, yo me imagino, ahí estoy deduciendo, que Rubén dijo, pues a la final entrados en gastos, y no hubo ese acto de arrepentimiento, de perdón, de restitución. Y todo lo que usted no reconoce, se arrepiente y se aparta, se vuelve iniquidad. Y queda ahí establecido como una raíz. Y tengo que decirle que, pues, hay muchas consecuencias. Aparece otro hombre, Cam. Y este Cam, dice la palabra del Señor, que Noé no era un hombre de campo y fue el primero en cultivar uvas. Un día bebió vino y se emborrachó y se quedó desnudo dentro de su tienda de campaña. Y cuando cambió desnudo a su padre, salió corriendo a contárselo a sus dos hermanos. Recordemos, es el pasaje, recordemos que Cam es el antepasado de los cananitas. Entonces Sem y Jafet tomaron una manta para cubrir a su padre, para no verlo desnudo, y caminaron de espaldas llevando la manta y dejaron caer sobre su padre. Entonces aquí viene otro acto, ¿sí? Aquí hay otra situación, y es un hombre que efectivamente comete un pecado de embriagarse, y algunos pensamos, hombre, la primera borrachera y con desnudada y todo. Siempre no fue que tomó un vinito para compartir con una carne ni nada. O sea, ¿qué le digo? Y hay un hombre que no tiene el cuidado. Acá hay tendencias que dicen que hubo un acto homosexual, cosa que la Biblia no deja ver. Pero acá hay una situación, y es ver la desnudez. Y si lo vamos a mirar desde lo natural, es exponer las debilidades y ir y contarle a otros esas fallas, esas faltas, esas debilidades que puede llegar a tener un papá, una mamá, e ir y exponerlas. ¿Por qué lo sabemos? Porque los dos hermanos no fueron ajenos, pero tomaron una posición diferente, y fue ir a cubrir. Y yo lo expresé cuando hablamos acerca de para que te vaya bien, que alguien puede que ni siquiera conozca al papá, a la mamá, pero eso no quiere decir que por eso necesariamente usted hable mal. Se bendice, se cuida con actos de honra, con palabras, con bienes, con legado, honrando el legado. Entonces lo contrario va a ser cuando yo descubro, cuando yo expongo, cuando yo señalo. La Biblia no dice que nosotros encubramos el pecado, o sea, que lo tapemos, pero la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de faltas. No alcahuetear, pero sí no exponer. Y acá hay un hombre que no tuvo ese cuidado, y
Dice la Biblia, cuando Noé despertó de su borrachera, supo que su hijo menor había hecho esto, había hecho con él, dijo, maldito sea Cam, será el esclavo más bajo de sus dos hermanos. Y otra vez aparece una consecuencia, y esa consecuencia se traduce en una maldición. Ustedes ya saben las 7 naciones cananeas que son descendientes de Cam, enemigos del pueblo de Dios. Saben también que hubo una condición de esclavitud, y así como lo vimos en la vida de Rubén, que perdió su liderazgo, acá ya no solamente hay pérdida de liderazgo, sino que hay un sometimiento, una esclavitud, una servidumbre y algo más. Esa tierra prometida, ese lugar donde Dios le había dicho a Abraham, Isaac y Jacob que iban a estar, esa no fue la tierra donde él pudo estar. Y podríamos hablar de muchas más cosas. Autoridad, posesión. Si usted me permite, vemos un mismo patrón. Se pierde liderazgo, se pierde influencia, se pierden derechos y se cae en una condición, al contrario, de esclavitud, de maldición que afecta a la generación. Y en ese entendido, pues, para cerrar con broche de oro, aparecen no uno sino 2 hijos, con los cuales Dios, así como con los anteriores, tenía un pacto. Hizo un pacto Dios con Abraham, y sobre ese pacto estaba Isaac y Jacob. Claro. Hizo un pacto Dios con Noé, pero contésteme por favor. ¿Sí? Bueno, y hizo un pacto Dios con la casa de Elí, un sacerdote. Perdóneme, entonces tengo que decirle que estas 3 familias no son cualquier familia. O sea, yo no le estoy hablando a usted de cualquiera por ahí, no, yo le estoy hablando a usted de gente de Dios, de gente que sus antepasados tenían una relación con Dios, que hicieron altar, que Dios les prometió, que pactaron con Dios. Yo le estoy hablando de gente con el que Dios le dijo, he hallado justo, lo he hallado justo, y pudo el Señor hacer un pacto con él a esa magnitud. Estoy hablándole de gente de Dios y de actos de deshonra que están plasmados en la palabra de Dios, y que claro, a veces pues no es tan bueno que le hablen a uno de esto, pero es una realidad para que hoy nosotros nos examinemos. Dice la Biblia, los hijos de Elí eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios. Hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario. Por ejemplo, la ley de Dios decía que al presentar las ofrendas primero se debía quemar la grasa del animal y luego darle al sacerdote una porción de carne. Sin embargo, cuando la gente apenas iba a quemar la grasa, venía un sirviente de los hijos de Elí y le decía al que presentaba la ofrenda, dame la carne que le toca al sacerdote para que yo se la prepare. Debo llevarla cruda porque el sacerdote no la quiere ya cocida. A veces alguien contestaba, déjame quemar primero la grasa y luego te llevarás lo que te guste. Pero el sirviente le respondía, si no me la das ahora, me la llevaré por la fuerza. O sea, los espartanos pues ahí, ladrones. Muchas veces el sirviente llegaba con un tenedor y lo metía en la olla donde se estaba cocinando la carne, y todo lo que sacaba era para los 2 hijos de Elí, y Elí ya era muy viejo. Cuando se enteró de todo lo que hacían sus hijos con los israelitas, los llamó y les dijo, ¿por qué se comportan así? La gente me está contando todo lo malo que ustedes hacen. Todos en Israel hablan mal de ustedes. Si una persona ofende a otra, Dios puede decidir quién tiene la razón, pero si alguien ofende a Dios, no hay quien pueda defenderlo. Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso al regaño de su padre. Además, Dios ya había decidido quitarles la vida. Y aquí aparece pues esa última consecuencia, esa que no solamente es vivir mal, vivir en esclavitud, sin influencia, sin liderazgo, sin derechos, sin posesiones, errante, sino que aparece esa que a veces parece que no, y lo decía Natalie, pues una persona que muere, una persona que le afecta en la vida. Y entonces
más adelante, vemos reflejado no solamente en esos hombres que mueren en la guerra, que a través de ellos Dios estaba tan aburrido de vivir en medio de donde no lo honraban, que ¿sabe qué terminó haciendo? Dice la Biblia, es que eso es una bobada, que los filisteos se robaron el arca de Dios. Qué pesar, Dios, así como que, ay, me robaron a mí. Es como tonto, no tiene mucho sentido. Tiene mucho más sentido que donde no se honra a Dios, Dios más bien dice hasta lueguito. No, pero piense que Dios está, la presencia reflejada en una cajita, y Dios dice, ay, Dios mío, me robaron. No, perdón, pero no hay cómo. No se honraba a Dios, no había valor por Dios. Y al contrario, estaban haciendo que la gente menospreciara las ofrendas de Dios y a Dios. Entonces, hasta luego, nunca más, Dios volvió a revelarse en Silo, nunca más. Va el arca de Dios y hace un poco de años por allá donde los filisteos. Pero acá vemos una realidad. A su nuera, la mujer de Fines, que estaba embarazada y pronto para dar a luz, le vinieron los dolores de parto al saber que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su marido habían muerto. Entonces, retorciéndose con dolor, dio a luz, y al ver las que asistían con ella que se moría, le dijeron, no tengas miedo, que has dado a luz un niño. Pero ella no respondió ni les hizo caso, y al niño le puso por nombre Icaboc, diciendo, Israel se ha quedado sin honor, porque han capturado el arca de Dios. Con ello aludía a la captura del arca y a la muerte de su suegro y de su marido. Icaboc quiere decir lo que nace sin gloria. Dios había dicho en una profecía que Él iba a honrar a los que lo honraban, pero a los que lo menospreciaban los iba a tener por pocos. Y Dios, después de haber hecho un pacto con una familia sacerdotal, les dijo que todos iban a morir jóvenes y que cualquiera que fuera a servir a Dios, porque eran levitas, solamente podían vivir del ministerio. Dice que iban a pedir que los dejaran ministrar por comer algo. Iban a perder la honra de servir a Dios por amor, por vocación. Iban a terminar sirviendo a Dios por plata, por dinero. Eso es una deshonra. Tengo que decirle, un honor que es servir a Dios, un privilegio que es servir a Dios. Para que uno termine diciendo, invíteme a predicar para que me dé una ofrendita. Dios nos guarde, nos lleve el Señor mejor con Él, antes de estar en esta tierra y no darle gloria a Dios y honrar el ministerio que es. Imagínense eso. O sea, o se muere temprano o si queda para ahí con vida, va a ser un limosnero del ministerio. Uy, Señor Jesús, no. Pues yo no sé cuál es peor. Yo sí preferiría morir, Dios me guarde, pero yo he creído y considero que el llamado de Dios es lo más sagrado que alguien puede hacer y no puede ser que algo con lo que Dios lo llamó a uno a honrarle, a servirle, se convierta en el medio a través del cual uno deshonre a Dios con eso. No, muchas gracias. Entonces acá ya no solamente vemos deshonra, vemos crisis, vemos juicio, sino que también vemos la muerte. Y la muerte no solamente de los dos hijos, sino del papá, sino de la esposa y sino del nieto. Hablen ahora o callen para siempre. Muy horrible hoy, mucho muerto hoy. ¿Qué tal si me deja hacer una oración y medita un poco ahí? Señor, estoy seguro, Padre, que tú eres el único que puede traernos entendimiento y convencimiento. Hemos creído, Señor, que tu palabra es verdad. Y así como vemos hijos de honra que alegran al Padre, vemos hijos necios que son tristeza de su madre. Así como hay Biblia para ver, Señor, hombres que tú, Señor, les entregaste, los honraste, les estableciste, les empoderaste también. También vemos, Señor, consecuencias espirituales, emocionales, de liderazgos sociales, económicas, ministeriales y aún eternas, Señor. Hoy yo te pido, Padre, que podamos trascender
y podamos tener un llamado hoy, Padre, al arrepentimiento. Hoy te pido, Señor, que nos permitas en ese amor y en esa misericordia que tú tienes por nosotros, magnificar ese mandamiento con promesa y que a la vez tiene una demanda, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y creo que más que nunca tiene sentido el texto que es tan conocido y que para nosotros como un ministerio de restauración tiene tanto valor, y es: sus predicadores harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los. De lo contrario, vendré y haré caer maldición sobre la tierra. ¿Cómo será trascendente la relación entre los padres y los hijos? Que es el último llamado, y es como empieza el ministerio de Juan Bautista. Y es lo que dice la Biblia de los postreros tiempos, que habrán hombres amadores de sí mismos, desobedientes a los padres. ¿Sí dice eso la Biblia? Esa es la característica de los postreros tiempos. Pero no solamente eso, dice que habrá padres que no tendrán afecto. Hoy ustedes sí saben. O sea que la última crisis es una crisis de papás que no tienen afecto natural por los hijos, y hijos que no tienen afecto y que deshonran al papá y la mamá. Y entonces, pues va a haber gente que no le va a ir bien, no va a poder surgir, impactar, influenciar, liderar, prosperar, poseer, sino que al contrario, va a haber una cantidad de consecuencias. Y el llamado hoy es analizar, y quiero quedarme con una pregunta para orar. Si solo su bienestar y su longevidad dependiera de honrar a su papá y a su mamá, ¿cómo le iría y qué tanto viviría? Repito, si solo la única condición que existiera para que a usted le fuera bien, y cuando le hablo de que le vaya bien es que tenga honra, como Dios bendijo a Abraham con 4 cosas, ¿cierto? Le predicamos hace años las 4 formas como Dios bendice. Eso lo dijo Dios a Abraham. Dios bendice con influencia, con posesiones, con descendencia, ¿cierto? Si solo dependiera de honrar al papá y la mamá, ¿cómo le iría a usted y cómo me iría a mí? Sería. Y entonces ahí vamos a ser sinceros, si usted me va a ayudar, si lo considera, si no, no. Levantando la mano diciendo: ahora ya entiendo, porque hay gente que nada que ver con el evangelio y a veces ni con el Señor. Oiga, pero eso tan raro, porque yo sí veo que eso por donde mete le va bien, tiene influencia, tiene honra, es próspero. Oiga, esa señora cada día más bonita y el señor cada día más rezagante. ¿Conoce gente así? Yo sí. Y otra gente que eso es más cristiano que el sobre de los diezmos. Jue madre, y nada. No. Y uno dice, pero este sí, hombre, hágase un riego. Yo a una vez le dije, hágase un riego, pues uno, o sea, aprovechar ahí, pues uno no sabe cualquier cosa. No es de Dios. Pero usted no sabe qué era el riego. Es que si ve, la hierbabuena o algo, o si la milagrosa o la millonaria, alguna cosa, hágase algo, porque por donde nada le suadra. Y sabe que sí es un común denominador que yo haya visto, y si usted es humilde también, suave. Y si no honran al papá y la mamá, traduzca, ¿qué van a honrar una autoridad? Un profesor, un policía, un alcalde. Perdóneme, pero si usted no honra al papá y la mamá, de ahí para adelante, ¿qué va a honrar usted? A un pastor, a una autoridad así. No, ahí no hay nada. O sea, ay, pastor, como es de buena oveja y de mal hijo. Eso no. El adagio dije, eso el que es buen hijo es buen esposo. Y nadie es buen papá siendo mal marido. Permítanme decirles, ojalá Dios nos permita magnificar
las relaciones, y en este caso las relaciones primarias. Y pues, si no lo entendimos por la solución, lo entendamos por la enfermedad. Muy peligroso. Si usted ha traído un diezmo, una ofrenda, este es el momento para que usted pueda apartar y asimismo podamos honrar al Señor con lo que ya hemos recibido de su mano. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25, el generoso, el alma generosa, ¿qué? Prosperará, y el que saciare, él también será saciado. Uno no empieza a ser prosperado para ser generoso, uno es generoso para ser prosperado, ¿cierto? Así que vamos a honrar a Dios. Las personas que deseen acompañar a saetas los sábados a las 9 de la mañana, le pueden decir a Luisa, se está haciendo esa labor allá en el barrio del Pulmón. Algunas personas lo desconocen, para que sepan. Es una bendición. Desde los cielos te quiero agradecer, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos, y quiero pedirte, Señor, que recibas cada ofrenda, cada diezmo, cada primicia, y que permitas, Dios, que, como dice tu palabra, que el alma generosa sea prosperada y que el que saciare, él también sea saciado. Te pido, Señor, que este resto de enseñanzas, de tiempos que vamos a tener, Señor, sean de mucha bendición y podamos, Señor, también ver ese resultado de esa gran promesa de honra, de respeto, de reverencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito para que nos saludemos. Like there's no tomorrow.